lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar y continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana. Gracias a Luis Amayoa y a todo el equipo que lo acompaña en Telenoticias Megavisión por mantenernos bien informados. Vamos inmediatamente en esta hora y media a conocer importantes temas de país. El más reciente fue la desarticulación precisamente sobre la empresa Argos en cuanto a las investigaciones de estar precisamente dando y vendiendo notificaciones en las cuales no se dan los papeles pertinentes. Esto ha llevado sin duda alguna a crear un elemento de justicia, si le queremos ver justicia en las familias que de alguna manera pues han sido afectadas por este y otros casos que en el país se han dado. ¿Cómo surge precisamente toda esta situación? ¿Cuál es el marco legal que lo determina? Existe una mesa articulada en la que están la Fiscalía General de la República, Defensoría del Consumidor, Procuraduría, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora sobre este tema, sobre el tema de las notificaciones. Para ello me acompaña la ministra de Vivienda, Michelle Sola, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Buenos días. Un gusto estar aquí con todos ustedes y siempre aquí contenta de saludarte. Gracias por acompañarnos, ministra. Sin duda alguna voy a comenzar con este tema, el más reciente, sobre la intervención que hizo la Fiscalía en el caso de la empresa Argos. ¿Cómo surge toda esta situación y cuál es el proceso de respuesta que se tiene para las familias afectadas? Mira, definitivamente este es un caso, inicia el proceso de justicia para muchas familias que en el pasado han sido estafadas y engañadas. No solo ha sido Argos, han sido varias notificadoras. Sí, por eso hacía mención de que son muchas. Son muchas las notificaciones, pero ya se empezó un proceso porque la gente ya tiene un lugar a donde llegar a poner su caso y que la mesa de casos colectivos defina qué es la situación de esa notificación. Lo que sucedía aquí, que estos malos notificadores tenían un engaño a las familias enorme, porque ellos les decían que el Estado no les daba las escrituras, que la alcaldía no se las daba, que el CNR no se las tramitaba, que el Ministerio de Vivienda no daba los permisos, pero era un tema de privados, era un tema que la notificadora había hecho un negocio con una persona y era ellos quienes tenían que entregar la escritura, pero nunca habían hecho la tramitología que se debe de hacer para hacer una notificación. Entonces, en esa vuelta que le daban a la gente pasaron 40 años y 40 años. Aquí han muerto familias que pagaron sus terrenos, esperando sus escrituras, y las siguientes generaciones se han quedado con eso de luchar por lo que sus padres o abuelos habían invertido. Historias impresionantes que oías a la familia que decían que los papás dejaban de comprar comida por llevar al día el lote, gente cumplida, gente humilde, trabajadora. Han estafado a los más pobres, Ernesto, a los más pobres. Entonces yo creo que por fin se está haciendo justicia. Agradecemos a la Fiscalía que hoy sí le ha dado seguimiento a un caso que venía de 40 años atrás y que nadie lo había puesto sobre la mesa a darle atención. ¿Cómo nosotros logramos entender esta gran estafa? Recibiendo a la gente. Así fue como recibimos a la gente. Y entendiendo y comprendiendo el fenómeno como ha sido. Armando el rompecabezas. De hecho, era un tema que con usted lo habíamos conversado anteriormente, porque creería yo que muchos hemos pasado por una triste historia, ¿verdad? Y otros la siguen pasando. Y aunque no lo creas, fíjate que yo le comentaba a alguien que me dijo, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo es posible que estos 40 años nadie lo haya hecho? A mí me ayuda haber sido alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, porque ahí había una comunidad que todavía yo contraté en ese entonces un abogado para que le diera las escrituras a la familia, y nos estafó el abogado. O sea, nos estafó como alcaldía, no hizo nada. Y ahí empecé a entender que no era problema de la alcaldía, sino que era un tema del privado, del dueño del terreno, con las familias que no entregaban las escrituras. Pero la familia nos hacía el reclamo a la alcaldía. Entonces, en ese entonces vi esa situación, pero ya cuando llego como ministra de Vivienda y empiezo a recibir otras comunidades, empiezo a atar cabos.
fue un rompecabezas el que se unió, porque llegaban a reclamar al ministerio, le iban a poner a decir el mal servicio del CNR, pero en realidad no eran esas situaciones, era que el notificador jamás había hecho su tramitología de registro para hacer una notificación en orden. ¿Por qué este fenómeno terminó siendo una bola que arrastró por muchos años, porque no solo esta empresa en su momento que ha sido cuestionada y señalada, no solo esa, no solo esta, hay muchas empresas que actuaron de esa manera? ¿Cuáles fueron, digamos, esos portillos que dejaron abierto a libre albedrío esta situación? Yo creo que aquí se mezclaron otras instituciones, otros funcionarios, porque no es posible que la gente pedía auxilio, llevaba iniciativas de ley y las iban dejando. Permitían que se vencieran, eran temporales, entonces al vencerse era borrón y cuenta nueva, como quien dice, entonces se tenía que comenzar otra vez el proceso, entonces siempre caían en el aire estas notificadores, entonces, y lo mismo los loteavientes, entonces no había nada que los respaldara. Entonces nosotros cuando llegamos pedimos prórroga a una ley temporal, de hecho se perdió porque la antigua Asamblea Legislativa no nos dio entrada. La anterior legislatura no nos dio la entrada. Entonces todas esas acciones fueron las que nosotros nos fueron alimentando para ir entendiendo esta gran estafa. Pero es que un marco legal, una ley per se, creo que no existía o no existe. Es que la tenían temporal. Entonces, y cuando supuestamente le iban a dar seguimiento, se vencía. Entonces siempre caía en el vacío. Entonces nosotros al llegar pedimos una prórroga, pedimos que se hiciera la ley temporal para empezarla a trabajar y conocerla, porque cuando llegamos no entendíamos del todo la situación, entonces pedimos una temporal y empezamos a seguir estudiando los casos, a ir viendo qué beneficiaba, cómo ayudamos también a los notificadores, porque nosotros hemos en varias situaciones estado haciendo llamados a los notificadores a que se acerquen, a que regulen, porque nosotros en algún momento llegamos a pensar, bueno, en el pasado la gente decía, esto es mío, divídanlo, se los voy a dar, había muchas fincas que los dueños le repartían a sus colaboradores, pero no lo regularizaban. O sea, llegamos como a no pensar mal y entonces hacer llamado a que los notificadores se acercaran, que ordenaran, que hicieran sus trámites, que íbamos a ser flexibles para ayudarles, porque a veces hacías una notificación y para venderla ofreces parque, piscina, calles y un montón de cosas. Entonces sabíamos que ya la habían hecho hace mucho tiempo, que íbamos a hacer una flexibilidad. Lo único que no íbamos a permitir es que hubieran viviendas en zonas de alto riesgo, a la par de un barranco. Eso no lo íbamos a permitir, había que darle en una zona segura. Era lo único que nos iba a legalizar, por decirte, de toda la notificación. Pero llegamos con la sorpresa que no llegaban los notificadores, llegaban mínimo. Y nosotros no fue todo eso llamando la atención, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y ahí, la familia reclamando, ustedes no están haciendo nada, ayúdennos, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros queriendo entender la situación, que fue bien compleja, Ernesto, no creas que ha sido tan fácil, pero el seguir en constante puertas abiertas con las familias, eso nos vino a aterrizar. A ver, ¿cuál es la dimensión y la complejidad del problema? Porque sin pretender de alguna manera hacer un juzgamiento per se, no me corresponde a mí, pero en el caso muy en particular de la última empresa que fue intervenida, que es la empresa Argos, es un eslabón de muchos de lo que venimos hablando y hemos estado hablando en el pasado, sí. Que yo recuerdo que en su momento le expresaba una situación que estaban viviendo también afectados en el sector de notificación en Usulután, pero así como esos hay muchos. Bueno, de hecho ahí está el resultado de esta intervención ahora por parte de la Fiscalía, que es un ente que está dentro de esa comisión, ¿cómo se le llama? La mesa de casos colectivos. La mesa colectiva. Te voy a decir por qué creamos esta mesa. Mira, sabíamos que esto era un caso complejo, pero la magnitud de esta problemática superó lo que imaginábamos. O sea, esto era mucho. De hecho, creo que hay cosas que todavía no las logramos entender, la forma en que ellos trabajaban, porque por darte un ejemplo, hacían una notificación, empezaban a venderla, la gente. Aquí el gancho era que era bien accesible.
De un solo te daban una cuota, no dabas prima y empezabas a pagar $45. Pero cuando reclamabas tu, ¿cómo se le llama? Su escritura. Su escritura de compra-venta, si lo queremos ver, porque ese era el proceso. No habían hecho nada. No solo eso. Ya no existía la persona quien había hecho el negocio con ellos, ya había cambiado de nombre. Entonces, ¿qué les decían? No, mire, él se fue para Estados Unidos. Él ya no está, ya no existe. Entonces, la gente se quedaba completamente en el aire. Hubieron peores situaciones de familias que estaban en su terrenito, habían construido y los hacían que volvieran a pagar si no lo sacaban. O sea, todavía hay temas de gente que le tocó pagar 2 veces. Sin embargo, como te digo, esto ha sido un tema súper complejo, bien estructurado del lado de ellos, ¿verdad? A la hora, porque no había nada que lo respaldara, porque quebró la notificación, entonces ya no hay manera de responderle. Entonces, ¿qué le decían a la gente para que se estuviera esperanzada? La alcaldía no responde, pero hay que ir a presionar a la alcaldía. Es que el CNR no quiere registrar. Medio ambiente, el Ministerio de Vivienda. Entonces, como ellos ponían la excusa de estas instituciones, ahí fue donde decimos, miren, hagamos una reunión, así comenzó todo, llamemos a las instituciones que ellos reclaman. Para viabilizar el problema. Para ver qué hacemos, vea. Entonces, convocamos a la primera reunión y ahí empezamos como a atar cabos. Y ahí fue donde creamos, hace como 2 años fue, que se creó la mesa de casos colectivos, firmamos un convenio con presencia del fiscal, el procurador, el presidente del CNR, mi persona y la Defensoría del Consumidor. Eran como las 5 instituciones que íbamos a entrarle al tema. Entonces, al hacer la mesa que están en el IPSFA, ahí está a donde se reciben esos documentos, ya se podía delimitar qué sucedía con esa notificación, porque no todas llevan un proceso penal, no todas terminan en fiscalía. Hay unas que han comenzado sus procesos y que por dejadez la han dejado a media, por falta de interés. Hay casos, ponerle, que empezaron los abuelos a hacer la notificación, murieron y los hijos o los nietos nunca se dieron cuenta que esos abuelos vinieron dando cuenta hasta ahorita, entonces nunca hicieron un trámite, ponerle. Hay cosas como esas, hay situaciones como esas, entonces ahí se delimitaban diferentes situaciones. Hasta que se ha descubierto que sí existen los malos notificadores, estafadores, gente sin escrúpulos que se ha atrevido a estafar a familias humildes. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Delimitando cada caso. Es complejo, como te digo, sin embargo, ya hay respaldos legales, ya está la ley permanente. La ley que se aprobó, recuerdo que hay una ley, bueno, la nueva ley, ¿no?, que se aprobó en julio, ¿verdad? De este año, ¿fue? Sí. En este año se aprobó la ley. ¿Esto viene a garantizar la solución del problema o garantizarle que esa familia, esa persona que en su momento sembró sus ilusiones en aquel pedazo de tierra, va a ser propietaria de ese terreno? Sí, yo sí creo que sí, totalmente. Y porque, ¿Es la ley facilitadora de eso, ministro? Sí, es la ley facilitadora porque hace presión al que notifica. Mira, ahorita la ley tiene un tiempo para que vayan a declarar su notificación. ¿Qué significa eso? Que lleguen al Ministerio de Vivienda o a la alcaldía, porque muchas se pueden hacer los registros en la alcaldía, a decir, miren, yo soy dueño de una notificación, se llama tal, pongámoslo en el registro. Si una persona llega, un notificador que no lo ha hecho en el pasado, a declarar que la tiene, eso ya nos da a nosotros un inventario, porque con claridad te puedo decir, no sabemos cuántas notificaciones hay así. Mire, tengo acá un dato que me parece que es bastante elevado. 350,000 familias afectadas. Yo creo que son más. Es lo que me hace sentir. Y no tenemos ese inventario real. No lo podemos decir porque de repente sale una familia diciendo, miren, yo tengo este problema, y busquen esa notificación y no la tenemos en nuestro registro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dando este periodo que se vence en marzo, en ir a declarar tu notificación. ¿Por qué estamos dando este tiempo? Para que tengamos nosotros un inventario real de cuántas notificaciones hay. Después de eso, la notificadora puede comenzar a hacer su tramitología con asesoría nuestra, con asesoría del Ministerio de Vivienda, de las alcaldías, directamente el Ministerio de Vivienda, en conjunto, inclusive hasta con la mesa de casos colectivos. Si no llegan a hacer eso, aquí es donde se hizo la reforma del Código Penal, en el que ahora las familias, si ellos llegan a poner la queja
a la denuncia, a la mesa de casos colectivos, ya entra en otra situación la notificación. Porque ya fue las familias a denunciar que su notificadora no quiere responderles lo que les deben. Entonces ya entra otra situación, ya no es por las buenas, ¿me entendés? Ya fue por las malas. Entonces yo siempre hago un llamado, porque nosotros estamos del lado de las familias, estamos del lado de esta gente que ha sido engañada y queremos ayudarles. Entonces estamos profundizando a la par de ellos. No es que nosotros tengamos que dar las escrituras, se las deben los notificadores. Ellos les deben las escrituras a las familias, porque esto fue un negocio entre privados. Usted bien me mencionaba de que cada caso ha de tener sus propias complejidades. Correcto. Yo recuerdo que hubo un caso muy sonado hace tiempo de la empresa Jumbo, ¿no? Creo que de manera muy específica lo conversábamos la vez pasada por algunos casos de los cuales este servidor conoce. Pero ahí hay complejidades que tienen que ver también con los procesos de herencia que en algún momento se emiten. Entonces, todo, por eso yo le hacía la pregunta y sé que a lo mejor esto pasa por un examen mucho más detenido, mucho más minucioso para poder de alguna manera buscarle la solución a estas complejidades de problema. Por eso yo le decía, si la ley en algún momento, esta ley permanente de notificaciones que se aprobó en julio de este año, le va a dar la respuesta. Sí, se la va a dar. ¿Verdad? Y te voy a decir porque viene otra segunda parte. ¿Del lado de quién estaría esta ley? Porque la ley a veces también... No, esta ley está a favor de la gente humilde, a favor de ayudarles a que esta gente se les haga justicia. Está a favor de ellos y se les va a cumplir. Hay otra segunda parte. Si en determinado caso, a pesar de los pasos que tenemos, el notificador no responde, vamos a proceder con un tema de extinción de dominio. Entonces ahí se le va a quitar la propiedad, pasa a una institución del sistema de vivienda y ahí ya nosotros entregamos escrituras. O sea, queremos todavía que el notificador se ponga a cuentas con el lotehabiente, que le responda por las buenas o por las malas. No importa, pero está todo cubierto. Lo que pasa es que vamos paso a paso. O sea, todo lo hemos pensado para que estas familias logren tener lo que se merecen. Si es que no es un favor el que le estamos haciendo. Esta notificadora Jumbo, ese proceso de hace años los llevó también a los dueños a estar presos. Creo que están purgando todavía. Yo creo que sí. Salieron. Yo creo que sí. Pero son parte de las complejidades que se dan en este fenómeno, ¿no? Porque totalmente. Usted me dice, y me asusta mucho más pensar de que son más de 350,000 familias. ¿Y sabes por qué te lo puedo decir? Porque nos damos cuenta cuando hay una notificadora que ni por cerca la teníamos en el mapa. Entonces ahí es donde te digo... Ok, es interesante. Muchas de las empresas que se han encargado de notificar, hoy con se ha sentado un precedente con esta intervención que ha hecho la Fiscalía, se han abocado... Sí, ya comenzaron a llegar. A decirle, aquí estoy yo, miren. Ya comenzaron. Bueno, solo ayer llegaron 80, fíjate. Ayer me confirmaron que habían llegado 80. O sea, ya comenzaron a llegar. Hay de todo. Puede haber una notificadora que tiene 10 solares que vendieron y hay otras que tienen 500 solares. Hay de todo, ¿verdad? O sea que ya comenzaron a llegar. Hoy sí ya vieron que es real lo que estamos haciendo. Ya vieron que no estamos bromeando. Y eso que lo hemos anunciado, la segunda parte de lo que viene, ¿verdad? Que ya lo estamos estructurando, ya se está trabajando. Lo que sí yo les puedo decir adelantar y una vez más un mensaje a los lotehabientes, a esos familiares que quedaron en el aire por décadas, que ellos van a tener justicia y que este gobierno del presidente Nayib Bukele va a luchar hasta que esté todo claro y que se quede el respaldo para que ellos logren llegar a tener su escritura, por las buenas o por las malas. Pero eso es un tema de justicia social que estamos haciendo por fin, después de 40 años que han tenido estas familias completamente en el aire. Muchas de ellas era su ilusión, su esfuerzo de trabajo. Trabajaban para pagar esa cuota y para comer y darle de comer a sus familias, y se va a hacer justicia. Tú conoces estos casos porque has estado del otro lado. Sí, he sido víctima de con familia, tu papá. Sí, mi Yo padre. lo conocí. Pero de alguna manera creo que es importante darle respuesta por justicia, no por ganguería, porque aquí no se trata de ganguería, se trata de hacerle justicia. Justicia. Hay mucha gente que ha fallecido y que todavía no se fue y no se le dieron ¿Y querés que te diga una cosa? Yo creo que
A mí me ha tocado ser la vocera de esto, Claro. pues porque yo me ¿Ha sido involucré. difícil, fácil enfrentar, Sí. digamos, esa pena, dolor que embarga muchas familias? No, yo he cuando se la recibido. abocan y le dicen, Claro, "Mire, claro. Yo he visto gente llorar, he visto gente enojada, Sí. decir que no nos cree. O sea, tienen toda la razón, si nunca se había puesto nada sobre la mesa. He visto gente molesta, he visto de todo. También he visto gente que quiere hacer un tema político de esto y ocupar el dolor de la gente. Y no se trata de eso. Miren, yo creo que la politiquería de antes, Claro. de ocupar estos temas para ir ganando, según ellos, puestos, ya pasó. Bueno, ¿sabes una cosa de la que yo me di cuenta también? Que lo viví. Empezaba yo a ir a entregar escrituras de casos en los que llegaban al sistema de vivienda y por alguna razón a nosotros nos tocaba entregar las escrituras. Y cuando iba a la comunidad, empezaba a entregar, iba casa por casa a entregarlas. Entonces empezamos, y eso es lo importante de andar en la calle, de andar caminando. Entonces entregaba la primera casa, la segunda casa, con los líderes de la comunidad. Esa casa no está en la escritura. Y qué raro, entonces nos pasábamos a la siguiente casa. Bueno, les dije, ¿y por qué una sí, la otra no, esta sí? No, es que esos eran del partido, entonces no los apoyaban. Y esos eran del partido anterior, contrario, entonces a esos nunca les ayudaron. Entonces, ¿cómo es esto que solo les ayudaban a unos? Llegaron a ocupar el tema de escrituras también con la esperanza que este periodo, si votás por mí, te doy las escrituras. Ministra, cuando se habla en este interés de poder quererles resolver a las familias el problema y se habla de quitar las propiedades de una manera tal... eso es lo último ya. Sí, ¿qué garantía le da, digamos, legal a ese proceso si estamos hablando prácticamente de una confiscación que en todo caso lo prohíbe la Constitución? No, es que estamos hablando de que han estafado. Esto ya tiene que ser comprobado todo bajo una investigación seria. Este va a ser como el último paso, ¿me entendés? Cuando no quieran ceder, se confisca, aunque lo prohíba la Constitución. Es que no, aquí se va, estamos hablando de familias que tienen recibos, que han pagado. O sea, hay una serie de investigación fuerte. Ese va a ser como el último paso, que esperamos no llegar a eso, que la gente, los notificadores, respondan y se pongan serios antes de cualquier cosa y le respondan a las familias. Pero es que estamos hablando de gente que guardan cada recibo, que tienen firmas, que tienen los papeles. La gente humilde, ahí tienen guardado en bolsas plásticas, bolsas de supermercado, las tienen guardadas, tienen todos sus comprobantes. Yo creería que van a llegar casos así. Creería que sí, pero esperemos que esta gente responda antes de todo, pero si no, como te repito, se va a llegar a un proceso de ayudar a las familias a que recuperen, que legalicen lo que a ellos les pertenece, si ellos les han pagado a esta gente. Previo a esta conversación que tenemos esta mañana, me dediqué un poco a leer esta ley, y esta ley habla de compensaciones. Sí. ¿Qué tipo de compensaciones son? Vaya, era lo que te estaba diciendo, que en el pasado, sin escrúpulos, les vendían a la orilla del barranco o a la orilla del río. Entonces, ¿qué sucede? Esa vivienda que está a la par del barranco nunca se va a poder legalizar, porque una alcaldía, un ministerio de vivienda, ¿cómo te va a legalizar una propiedad a la orilla del barranco para que en 5 años... En el invierno... Eso es imposible que lo legalicemos. Eso tenemos que... Entonces, la compensación es que les den un espacio seguro. Eso quería entenderlo. La compensación es trasladar a esta gente e irse a otro lugar. Más lo que han invertido en su casa, porque ellos construyeron ahí. Entonces el notificador tiene que darles la compensación para construir la casita que hicieron a la orilla del barranco y que se los permitieron. ¿Se acuerda, ministra, que este tema, cuando lo trajimos a creo que usted me lo dijo o ambos coincidimos que era como una especie de bomba de tiempo, ¿no? Sí. Y terminó explotando cuando empezó a salir todo este tipo de denuncias. Terminó explotando. Fíjate que yo por ratos decía, bueno, vamos a seguir. Cuando de repente me doy cuenta que la fiscalía me avisa, miren, la fiscalía está llegando y que ya encontraron algo. Y yo dije, hay que ir a ver qué está pasando, porque por fin se va a hacer justicia con esta familia. Y yo le agradecí al fiscal definitivamente, porque hasta hoy es que se involucraron sus fiscales, sus equipos, para hacer una investigación seria y darle seguimiento y respuesta a estas familias. No lo hicieron en el pasado, Ernesto, no lo hicieron. Como tú decías, esto era una bomba de tiempo. Si las familias
cada vez se involucraban más, cada vez querían saber más. Era imposible que siguieran tapando esta gran bola de estafa, porque cuando la gente llegaba a disque a la oficina, donde habían estado pagando mes a mes su cuota, ya a los años que faltaba pocos meses para terminar de pagar, desaparecía la oficina. ¿Quién puede lotificar en este país? ¿Y quién está autorizado para eso? No, pues tenés que presentar cualquiera, el que tenga un proyecto de lotificación y quiera lotificar porque heredó una propiedad, porque encontró una ganga y encontró un terreno y decide lotificarlo porque hay déficit de vivienda en el país y quiere vender. Es el punto medular, ¿sí? El tema de vivienda que creo que es importante abordar. Mira, el déficit de vivienda en el mundo entero hay déficit y nuestro país no se queda atrás, no es la excepción. Entonces, es un buen negocio. O sea, si tú lo ves como empresario del otro lado, es un buen negocio en todos los segmentos. Pero un negocio desde el punto de vista legal, pero también en respuesta a las necesidades. Exactamente, o sea, quiere tener su propia vivienda. Exactamente, entonces. ¿Y tiene un mapa usted bien definido de todo este tema obviamente, del tema de vivienda en nuestro país, del déficit y un poco de la perspectiva? Voy a hacer una pausa y regreso para que le empleemos un poquito de esto, ya que dejamos este tema y me queda claro, la ley que ya está vigente, de alguna manera traza un horizonte diferente a lo que en el pasado se tenía. Ya tenemos las respuestas van a ser, digamos, por la complejidad, se van a ir dando respuestas de casos de lotificación para que a las familias se les haga justicia y se les presente, se les dé las escrituras, ¿cierto? Así es. Ok, cierra este ciclo, vamos a hablar también del tema de vivienda cuando regresemos. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes la fiel sintonía y también el aporte que nos está dando a través de nuestras plataformas digitales en las cuales estamos recibiendo los diferentes mensajes. Dice uno de los principales planteamientos que hace la ley es poder ser facilitadoras para que las familias puedan tener sus propios lotes y construir sus propias viviendas. Sí. Y nos quedamos sobre el tema de el tema de la vivienda, el déficit. Usted me decía, no hay país que no tenga un déficit. Sí es necesario establecer una política nacional de vivienda. ¿La tenemos en el país? Mire, solo quiero comentarle algo a las familias. En nuestra página web contamos con el listado de lotificaciones regularizadas para que las familias, cuando quieran adquirir un lote, puedan ver si está en regla esta lotificación. O sea, si se meten a nuestra página web pueden ver todas las notificaciones que han hecho su trámite. Una notificación es irregular cuando no ha realizado el trámite de autorización de comercialización de lotes en el Ministerio de Vivienda. Ahí entra en irregularidad. Entonces nosotros sí tenemos la que ya hicieron toda esa su tramitología. Ok, nos valemos mucho el trabajo de nosotros para poder ser también orientadores de nuestro público, el que nos ve. Toda aquella persona que va a comprar o va a negociar un lote con una empresa tiene primero que certificar si esta empresa es lo mejor, vean. Aparte de lo mejor, si está legalmente inscrita, ¿verdad? Identificada, para que no vaya a caer después con el problema de lo que estamos hablando. Entonces. Así es. Fíjate que nosotros de estos casos de irregularidades, de junio del 2019 a diciembre del 2023, hemos regularizado un aproximado de 40,000 lotes. Es un número bien bajo. Comparándolo con más de 350 familias, no es nada pues lo que hemos hecho. Y esto se ha logrado hacer por lotificadores que las familias denunciaron y que todavía se les dio la oportunidad de que le respondieran. ¿Me entendés? O sea, las familias llegaron a reclamar, nosotros empezamos a presionar y los notificadores respondieron a la familia. Entonces les entregaron sus escrituras, nosotros encima de ellos. Pero hay otros que no querían reaccionar. Ahí fue donde yo me asusté. Cuando, mira, si esas son todas las preguntas, ahí fue donde me asusté que la gente no quería responder. Ahí está, perdón la interrupción, pero estábamos viendo ahí que en el caso de la empresa que fue recientemente intervenida, ahí está, gracias. Dice, mi mamá pagó hace 12 años su lote en Quinta Solórzano de Berlín y no quieren entrar a su... Es que era el modus operandum. Entonces, ¿qué va a pasar con Argos? Ahorita tengo entendido que la Fiscalía está en su proceso de investigación, ¿verdad?
yo asumo que al terminar de eso se va a ver cómo se continúa, porque muchas familias están pagando sus lotes, pero ya hay una manera controlada y ordenada para que esta gente no siga tirando el dinero en un saco roto y que puedan ya tener un respaldo. Pero hay que esperar la respuesta de la Fiscalía. ¿Qué respuesta tienen aquellas personas, pregunta acá, que en algún momento pagaron pero se retiraron al ver las anormalidades que se estaban dando y a estas alturas fueron vendidos sus lotes? ¿Qué respuestas tienen ellos? Vaya, es un tema de estafa totalmente, porque si ellos estuvieron, ponerle, asumo, ellos estuvieron pagando, ¿verdad? Y se dieron cuenta. Se dieron cuenta, entonces dejaron de pagar. Y después le agarraron y se las vendieron. Ajá, se las vendieron. Eso lo han hecho bien común. Eso se lo hicieron a un montón de gente. Entonces ahí tiene que hacer que los que les robaron, con los comprobantes que tengan, ir a poner la denuncia. Mire, fulano de tal me estafó a mí. Ok. ¿Cómo era de grande eso? Sí, la empresa notificadora es solamente la operadora de un bien, ajá, de un inmueble. A veces, o sea. Sí, de un inmueble, a veces. Sí. Porque el propietario, ¿qué responsabilidad tiene el propietario? Mira, es que hay tantas figuras, porque es increíble el número de figuras que hay. El propietario hoy puede decir, mire, yo se los di, pero fueron ellos los que... Entonces ahí entra otra figura, porque han sido estafados los loteavientes más el dueño del terreno. Pero fácilmente se puede lavar las manos el dueño. Ajá, es que por eso te digo la complejidad de la situación. Entonces cada caso se tiene que ir estudiando. Estas notificadoras, muchas son dueños de la propiedad y notifican. Otras solo te dicen a ti, tú tienes un terreno, hey, te voy a dar un porcentaje a ti y otro porcentaje es mío. Entonces, engañaban al dueño del terreno. Me das comisión y te voy a notificar. Es una moda de operación que es válida. ¿Es válido eso? Sí, eso se puede hacer porque... ¿O era válido la ley que dice hoy? Es que si tú, sí se puede, o sea, si tú venís y hay una persona, una señora que heredó una tierra y no le interesa, pero quiere recibir ingresos, se le entrega una notificadora y la notificadora le está pasando a ella su porcentaje por la tierra. Eso es válido, bajo un contrato y un negocio formal, ¿verdad? Bajo contrato. Pero ¿qué hacían? Estas malas notificadoras no solo engañaban al loteaviente, sino al dueño también del terreno. Entonces, mira, cada caso es de estudiarlo y de darle respuesta, ¿me entiendes? Aquí dice alguien... Solo aquí identificamos tres formas de estafa. Sí, 3 figuras. De estafa. Imagínate qué difícil. Entonces yo me pongo a pensar qué pasó en el pasado, que los gobiernos anteriores no profundizaron en esto, que fue lo que nosotros hicimos, profundizar en el tema. Fueron cómplices, no les pusieron interés y no le importaba el dolor de la gente, estaban involucrados. No sabemos qué pasó, pero no les hicieron caso a las familias. Y esto fue creciendo y se hizo una bola de nieve, y ahorita tenemos miles de familias en esa... Vaya, fíjate veamos esa pregunta. Buenos días, Ernesto. ¿Las notificadoras están obligadas a darte las escrituras sin algún costo? Pregúntamele a la ministra y si hay algún número para poder informarte. Interesante. Fíjate que una escritura a nosotros nos cuesta entre $450 y $700, dependiendo las mediciones que hay que hacer, pero ponerle un promedio, 450, $700. Las notificadoras están en la obligación de darte la escritura, pero no se la dan. Entonces aquí nosotros estas son posibles soluciones que vamos a tener que hacer, que en el momento que una notificadora no finiquitó entregándole la escritura a la familia, y nos pasan esa notificadora a nosotros, vamos a ver de qué manera esta gente responde para hacer el último trámite y poderle entregar la escritura a la familia. Así tendría que ser, ¿verdad? El deber ser. Si no, pues vamos a ir buscando esas soluciones de cómo hacerlo. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Hemos descubierto, hoy sí yo les puedo decir que hemos descubierto la complejidad y lo enorme de esta estafa, y ahora comienza el proceso de darle solución a la gente. Bueno, lo importante también que esta nueva ley que se creó incluye lo que estamos hablando, el artículos que están relacionados que están dentro del Código Penal, ¿no? Sí, tienen que ver con... Y que de alguna manera traza esa penalidad
por la comercialización de notificaciones habitacionales irregulares, ¿verdad? Eso es lo que hemos nosotros hecho una reforma al Código Penal para poder ya tener esa denuncia formal a la gente que ha estafado, porque antes no había sanciones de cárcel, ¿verdad? De 2 a 12 años. Sí, aquí hay sanciones de cárcel. Cárcel de 12 años. Es que se tiene que hacer, si no, ¿cómo vas a hacer? Ahí todos los reclamos son porque no había algo que te diera miedo a ti. O sea, aquí eras libre de hacer estas estafas, pues. Eras libre. Mira, hay otro también ahí de... ese caso ya lo he escuchado. Fíjate que se le puede consultar a la ministra cómo avanza el caso de la residencial San José en Usulután. Ya lo conozco, ese caso. Donde una empresa constructora está tratando de quitar su principal vía de acceso a esa comunidad. No se las pueden quitar, pero pásenme el contacto, por favor. Sí. Les prometo en la tarde darles respuesta de cómo va. Que consigamos el contacto y yo les prometo ahorita averiguar cómo va ese proceso, porque la comunidad no puede quedarse sin acceso, pues por derecho tienen acceso, hay que buscarle una solución. ¿Cuál es el déficit habitacional del país, ministra? ¿Cómo andamos? ¿De cada 10 salvadoreños? Se hizo un estudio hace varios años y era de 1,5 millones. Sin embargo, ahorita se está haciendo un censo real, decírtelo, ahorita no lo tengo, entonces estamos esperando el censo que se está haciendo, sí. Que eso va a ser un buen parámetro. Hay un precenso que lo hablaba recientemente con el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Estamos que nos va a llevar en su momento a tener un censo. Así es. ¿Qué pasó cuando nosotros entramos como gobierno? Habían tanta necesidad y tanta urgencia que decidimos comenzar a trabajar, ¿verdad? Con lo urgente. Sabíamos que había un déficit enorme y que aunque lo tuviéramos en ese momento exacto, no nos íbamos a enfocar en saberlo, porque habían situaciones urgentes que tratar y enfrentar, pero que en algún momento ya se había esta planificación de hacer un censo general que estamos a la espera, ¿verdad? Para tenerlo. Ok, mire, ministra, ahí hay una pregunta que iba de alguna manera a planteársela bajo un criterio propio. Y es el hecho de que recientemente hemos escuchado la versión y lo podemos palpar y sabemos que hay diferentes estratos de vivienda en cuanto a su precio, ¿no? Una vivienda de interés social, hay otras de mayor categoría, etcétera, etcétera. Esta pregunta a mí me gustaría agarrar, dice una casa con el fondo, pero no me prestan lo suficiente y las casas ahora están por las nubes. El tema de las casas por las nubes, ahí hay dos preguntas. Una, lo que facilita el fondo. Y por otro lado también otras casas que obviamente ya no entran dentro de esa categoría del fondo por su costo, ¿no? Mire, el fondo te presta hasta $150,000. Hasta ese monto te puede prestar. Nosotros tenemos en nuestros kioscos una aplicación ahí que tú puedes ingresar el monto de tus ingresos para saber hasta cuánto te prestan. Eso es algo que lo puedes hacer desde tu app y revisar para, al tener ese número de cuánto te prestan, ser uno aterrizado y buscar una vivienda de ese precio, ¿verdad? Porque si yo ahorita me voy a buscar una casa que me encanta, pero vale $1 millón y llego al banco, me van a decir así, que bueno, pero tus ingresos no te permiten comprar esa casa, no lo vas a poder pagar, entonces no me van a prestar. Entonces, ¿para qué hemos hecho esa aplicación? Para que la gente pueda saber el monto que le prestan en base a sus ingresos, y también el fondo te permite prestar sumando mancomunado el ingreso de un hijo, de una hija, de tu esposo, de tu esposa. Entonces, al sumar ambos ingresos, tú los ingresas y te da la respuesta de hasta cuánto te puede prestar y de cuánto te queda la cuota. Yo considero que lo más importante es saber la cuota de lo que te va a quedar. ¿Por qué? Porque una cuota tú puedes saber según tus ingresos, si esto puedo pagar yo mensualmente, no dejo de comer, no dejo de hacer los gastos que tengo. Entonces es bien importante saber esa cuota. Pero al tú ya tener el monto total de lo que te prestan, en base a ese monto, y posiblemente hay gente que tal vez tiene algunos sus ahorros, puede sumarlos, ir a buscar esa vivienda. Nosotros, de las 8,000 viviendas que tenemos recuperadas, que fueron del Plan Control Territorial, gracias a las nuevas medidas de seguridad, les pusimos un candado a esas viviendas. Esas viviendas solo pueden ser compradas una por familia. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar el caso de que querían comprar 2 o 3. ¿Y para qué? Para negocio, para ponerlas en alquiler, para venderlas más caras, para arreglarlas y sacarle ganancias. Sí. Entonces nosotros pusimos un candado. Pero ese es un derecho, si cualquiera lo puede hacer. Sí, tenés razón. Es legal. Y es legal, no tiene nada de malo. Pero
en nuestro país hay déficit de interés social. El punto era de poder facilitarle más allá de... A las familias... De una expresión de carácter comercial, de una iniciativa más allá de ser comercializador. Exacto. Para ser comercializada, mejor facilitar la vivienda. Entonces, ¿qué hicimos? Si tú tenés tus posibilidades de comprar 2 o 3 casas porque tus ingresos se lo permiten, arriba de $50,000, tú puedes ir y comprarlas. Y es válido porque muchas señoras tienen vivienda y de sus alquileres de eso viven. Pero la vivienda hasta $30,000, la vivienda de interés social, esa solo puedes tener un crédito, solo uno. ¿Por qué? Para evitar que esa vivienda se comercializara de una manera comercial, pues, valga la redundancia. Entonces quisimos proteger la vivienda de interés social. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando tú llegas, revisan tu grupo familiar y si ven que tu esposa tiene un crédito de interés social, ya no aplica el papá. Ya no aplica porque solo le hemos dado una por familia. Como tú decís, no es nada malo, no es nada ilegal tener, pero en este caso, en nuestro país, tenemos tanta necesidad, tenemos tanta urgencia que las viviendas de interés social, las recuperadas, las hemos dejado para las familias que necesitan una casa y que van a comprar ese producto, pues. Ok, ya le dimos respuesta. La pregunta tenía la pregunta estaba compuesta por 2 interrogantes. Ajá. Una, el tema de que ya hablamos. La otra es el costo de la vivienda. Sí, se han disparado. La industria inmobiliaria en el país es caro. Mira, ¿pero qué está pasando? Es un tema que la vivienda se ha encarecido no solo en el país, en todos lados, los materiales. Pero los precios, o sea. Los precios. También es un tema de privados, o sea, acordate que el dueño de su casa es un tema de privados, o sea, nosotros no nos podemos ir a involucrar y decirle, mire, usted no puede vender su casa. Decirme a mí cómo yo voy a vender mi casa. Sí pudimos decidir en la vivienda de interés social que eran del fondo. Ahí claro. Nosotros decidíamos. Por eso decía que la pregunta tiene 2 enfoques. Ajá. ¿No? Esa nosotros hemos puesto un candado y ahora la gente, ahí está. Pero una casa privada, ¿cómo yo le voy a decir? Mira, no se puede. No puedes poner ese precio, no podemos hacerlo. Entonces, es un tema de privados. Yo lo que recomiendo es que siempre pidan el valúo, porque puede hacer que uno se dispare y diga, no, mi casa vale tanto, porque tiene un valor sentimental, o aquí nací yo, aquí nacieron mis abuelos. Sí, pero eso sos tú, ¿verdad? Es importante tener el valúo de esa vivienda, ¿verdad? Y ya en base a valúo es que el banco te presta, porque ya ha sucedido, ya nos ha pasado en el fondo, que me llama alguien, mire, usted es la ministra, ¿verdad? Mire, ayúdeme en el fondo, porque fíjese que yo voy a vender mi casa, y mi casa vale tanto, pero el fondo dice que no vale eso, porque el fondo ya llevó un perito a revisar la casa técnicamente, y no vale eso. Entonces, la persona dice que sí, que vale eso. Mire, señora, no vale eso, ya hay un perito que hizo el valúo. Entonces, la gente puede poner, como yo te digo, el precio que quiera. Okay. Pues. Y de estas intervenciones que se están haciendo en el litoral, específicamente en La Libertad, sobre algunos terrenos que son del gobierno y están personas ahí, ¿qué respuesta se les está dando? Mire, hay los que quieran, el programa de reasentamiento es un tema voluntario. Nosotros no obligamos a nadie ni vamos a sacar a nadie en ningún lugar. Ellos se han ido a reasentar, muchos de ellos, en zonas privadas, en terrenos privados, con nombre y apellido, o sea, con dueños. Ni siquiera son terrenos municipales ni terrenos del Estado. Son privados, con nombre y apellido. Ahí están viviendo. Ellos dicen que nosotros no los vamos a sacar. Nosotros les hemos dado opciones, oportunidades de regalarles una casa para llevar desarrollo a la zona, pero no la han aceptado, no han querido. Entonces, pobrecitos, porque en algún momento los van a llegar a sacar, porque el terreno ni siquiera, como les digo, no tenemos, el gobierno no tiene nada que ver con esos terrenos. Entonces ahí es opción de cada quien. Como te repito, nosotros no vamos a sacarlos, pero el programa de reasentamiento del presidente Nayib Bukele existe y le ha dado solución a más de 1,000 familias ahorita en estos 4 años. Bueno, ¿cómo va su candidatura? Súper. Sí, trabajando fuerte. Sí, trabajando. Mire, definitivamente. La Libertad ¿verdad? La Libertad son Huizúcar, San José Villanueva, Zaragoza, Nuevo Cucatlán y Antiguo Cucatlán. Vamos bien. El ser alcalde es otro trabajo, definitivamente. Bueno, pero ya viene de Nuevo Cucatlán, ¿verdad? Sí, ya fui 2 veces alcaldesa, un periodo
fui concejal. Me encanta, es otro enfoque. Como decimos a buen salvadoreño, ya no le asusta, ¿eh? No, no me asusta para nada. Conocemos las necesidades de las comunidades, Sí. mire, las conocemos perfectamente, sabemos lo que necesitan y vamos a llegar a hacer un buen trabajo. ¿Sí? Sí, estamos súper bien, contentas. Interesante. En su momento ya hablamos Sí. en los programas electorales del tema de la candidatura. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana en el programa. Gracias, Ernesto. Por favor, mandale un saludo a tu papá. Sí, muchas decirle gracias. que le vamos Él a nos está averiguar. viendo en este momento. Un saludo, como usted, hay muchas de personas con sus dudas, pero quiero cerrar esta entrevista diciéndoles a todas esas familias que fueron estafadas que hoy pueden dormir tranquilos, porque el Estado, el gobierno del presidente Nayib Bukele lo respalda y que tarde o temprano la solución a su problema se va a dar. Pero que tengan paciencia, ya esperaron 40 años, esto hay que llevarlo ordenado, sacar esas cajas y ordenarlas. Lo que sí les puedo garantizar que ya hay leyes que los respaldan y que los protegen, y que este gobierno de Nayib Bukele va a seguir trabajando para hacer esa justicia social. Ok, muchísimas gracias, Gracias, ministra. Le agradezco mucho la presencia en el programa. Nos vamos a la pausa, 7:20. Luego, cuando regresemos, vamos a continuar con nuestra segunda parte. Acompáñanos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias, Luis Ernesto Mendoza, por esa importante información que nos das a esta hora y que nos pone al tanto de cómo está el país con las noticias. Vamos a ver, en esta segunda parte del programa hemos invitado al exalcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, quien esta mañana nos acompaña para de alguna manera conocer en perspectiva este nuevo relanzamiento de su candidatura. Busca de nuevo recuperar el poder municipal. Hoy con esta nueva, digamos, forma de municipios que tenemos hoy en día. Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Gracias, es un gusto compartir este set. Quiero abrir el espacio que me regalas, mandando un cordial saludo a todas las Guadalupes, saludando a la iglesia que celebra hoy el Día de la Virgen de Guadalupe, y saludar a toda la feligresía de Sonsonate. Tú sabes que Sonsonate es gente de mucha fe. De mucho fervor, ¿verdad? De mucho fervor católico. De mucha costumbre, ¿no? Sí, y celebran en la Colonia 14 principalmente, donde está la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Se hacen las procesiones, etcétera. Los acompaña el excelentísimo señor obispo, jefe de la diócesis de Sonsonate, Constantino Barrera, y se celebra con mucha solemnidad. Okay. Realmente un saludo para todos. Qué bueno. Roberto, buscas de nuevo, corre con una candidatura, ¿no? Hoy es Sonsonate Centro. Centro, ¿verdad? Que abarca Sonsacate. Sonsacate, Nahuilingo, San Antonio del Monte, Santo Domingo de Guzmán y Sonsonate. Son 5 municipios. Son 5 municipios. Neto, hay que decir algo. Yo en este programa fui uno de los que avalé y dije, cuando el presidente promocionó ante la Asamblea Legislativa la integración de municipios como distritos y reducir el número de municipios, yo dije que estaba de acuerdo en eso. Y hoy que lo estoy viendo ya conformado, por ejemplo, en el caso específico de Sonsonate, que es el que estoy conociendo, realmente fue una idea feliz, acertada del presidente, porque al interiorizar en los municipios uno puede encontrar que realmente ha habido abandono, que ha habido desidia o falta de capacidad administrativa de quienes gobernaron. Hemos encontrado municipios deficitarios, municipios que a veces salen tablas y muy pocas veces con un pequeño superávit, con problemas para cubrir la planilla de salarios, superpoblados en algunos casos, y un deterioro en la infraestructura de los municipios bastante significativo. Me hablas de un diagnóstico ya como Sonsonate Centro. Sí, de Sonsonate Centro. Que abarcan estoy hablando específicamente de Sonsonate no de Centro. alguien específico. No estoy metiéndome en otros muy bien de la particular a la generalidad, eso es lo que cuenta. Exacto. Entonces, al integrar esto,
realmente pienso que los municipios tendrán la posibilidad de poder desarrollarse de una mejor manera, y el primer trabajo que hay que hacer es el trabajo catastral. Hay que medir y hay que ampliar la base tributaria, no aumentar los impuestos, pero me he encontrado con que la parte que es el patrimonio de los municipios no ha sido trabajado, que ha sido descuidado, y naturalmente que eso no ha permitido que los municipios se desarrollen como debiera ser. Así que a mí me parece que la idea de la integración de los municipios a la cabecera, en el caso específico de Sonsonate Centro, y la disposición de reducir el número de municipios promovido por el señor presidente de la República ante la Honorable Asamblea Legislativa, a mi criterio creo que va a dar resultado. Pero hay que puntualizar algo importante, Ernesto. El 2021 ocurrió un fenómeno en el que el presidente hizo un llamamiento a que la gente saliera a votar por la N, y la gente votó por la N. Pero lastimosamente no hubo una muy buena selección de candidatos a alcaldes. Y si nosotros vemos las encuestas, el presidente está súper evaluado, la Asamblea Legislativa medianamente evaluada, pero los alcaldes ¿Tú evalúas muy bien la gestión gubernamental? A mí me parece aquí debemos de quitarnos la vestidura política partidaria. Si bajo esa mirada de madurez política ves lo positivo. Parece que sí. A mí me parece que sí, que vamos por buen rumbo y que la continuidad puede enrumbarnos hacia un desarrollo mucho más progresivo. Pero decía que los alcaldes en las encuestas salen devaluados, salen mal evaluados. ¿Qué ha pasado a tu criterio? Ha habido experiencia como alcalde. ¿Cuántos periodos tuviste en Sonsonate? 5 años. 5 periodos, 15 años. 15 años y estuve 4 años de gobernador. Y los 4 años que estuve de gobernador, 3 tuve la oportunidad de acompañar a Manuel Arce, que era el alcalde, un hombre con mucha experiencia, con mucha visión y que le impulsó mucho desarrollo a Sonsonate. Entonces yo creo que los que fueron electos como alcaldes los agarró de sorpresa. Es como que de repente de tu primera clase de manejo te den el Mercedes-Benz y te dicen andate para Sonsonate, en Los Chorros vas a quedar. Entonces algo similar pasó, le dieron a los alcaldes y muchos alcaldes perdieron la dimensión de lo que son las cosas, agarran carros blindados, coronan a la reina con chaleco antibalas, van a los desfiles con guardaespaldas con armas largas. Es decir, son cosas que no deben ocurrir y que los alcaldes debemos de ser aterrizados. Por lo menos eso es lo que yo siempre he conceptualizado, que la humildad, la sencillez no se debe perder ante ninguna circunstancia. Al contrario, debe de crecer el sentimiento del empoderamiento personal y buscar armonizar, conectar y ser más sensible al sentimiento de la gente. ¿No le entiendes tú, con tu vasta experiencia, el hecho de que ahora no tienes los recursos que antes, a lo mejor en el ejercicio de tus 15 años sí tenías que era el FODES? Lo que ocurre, Ernesto, que cada municipio debe ser creativo. No llegar y abrir los brazos, vaya, ¿qué hay? Demen. No. Por ejemplo, nosotros en Sonsonate, te cuento una historia, y una de las cosas que, si Dios así lo quiere y el pueblo naturalmente, nosotros llegamos al gobierno municipal, es la creación de las sociedades mixtas para generar recursos. Nosotros abrimos Sonsonate al sector privado y lo abrimos, hicimos llamamiento y llegaron cantidad de empresas. Cuando nosotros recibimos, la municipalidad de Sonsonate recaudaba $240,000 mensuales y lo hemos dejado con $700,000 de recaudación. ¿Por qué? Porque abrimos el municipio al sector privado. El sector privado es el que genera la riqueza, Neto. Y aquí cuando tú haces alianzas con el sector privado, puedes hacer crecer un municipio. Por ejemplo, la sociedad, nosotros cuando recibimos, Sonsonate es dueño del relleno sanitario. El relleno sanitario, Sonsonate al principio le pagaba al relleno por depositar la basura. Cuando nosotros llegamos, negociamos con la empresa Cali y Cali le paga hoy al municipio $35,000 mensuales por administrar el relleno sanitario y Sonsonate no paga.
por depositar, es decir, recibe más de $100,000 mensuales como propietario del relleno sanitario. Es una buena sustentación económica. Y así se pueden hacer otras sociedades de capital mixto. Por ejemplo, Sonsonate nosotros le hicimos un estudio, un mapeo al relleno sanitario, y tiene un potencial de gas metano que se está desperdiciando, que está contaminando el medio ambiente, porque no se está utilizando. Se puede utilizar para uso del hogar, para el gas, se puede usar para generar energía eléctrica. Es decir, hay un potencial. A nosotros no nos alcanzó el tiempo, lastimosamente salimos en el 21 y habíamos iniciado un proceso de negociación para procurar vender el producto o hacer un asocio público-privado que nos permitiera generar riqueza. Hay potencial. Santo Domingo de Guzmán es el municipio más pequeño. Santo Domingo de Guzmán tiene una población en este momento de 7,055 habitantes. No tiene empresas. La gente se dedica al cultivo, a la parte agrícola. Hay que potenciar el desarrollo agrícola en Santo Domingo de Guzmán, pero tiene grandes atributos para poder desarrollarlo turísticamente. Tiene 2 cascadas extraordinarias que no se explotan, que no se genera. Tiene la parte artesanal, ahí te hacen los comales donde hacen las tortillas, las pupusas. Sonsonate tiene un potencial turístico muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, pero muy poco explotado. Por ejemplo, no se le incorporó por cuestiones políticas a la Ruta de las Flores. Peleamos por eso, porque se incorporara Sonsonate a la Ruta de las Flores. ¿Qué abarca Sonsonate de la ruta? ¿Cómo? ¿Qué abarca? Varios municipios Nahuizalco, Salcuatitán, Huayúa, como departamento. Sí, hasta todo Huachapán. Eso pertenece a Sonsonate, no a Huachapán. Porque Salcuatitán, ¿sí? Huayúa y Nahuizalco pertenecen al departamento de Sonsonate. Y ya Ataco, Aguachapán, Apaneca, todo eso es Aguachapán. Que es parte de la Ruta de las Flores. La Ruta de las Flores, o sea que empieza en Nahuizalco y termina en Aguachapán. Pero no está incluido Sonsonate. Entonces Sonsonate nada más es un punto de tránsito. Entonces hay que generar un atractivo local. Por eso fue que hicimos la estación del ferrocarril, reactivamos la parte del tren, la bala. Por cierto, donde está la bala, ¿no? Teníamos dentro de nuestros proyectos generar una piscina como la tenía antes Salinitas, con sus ranchos, para que la gente en el polideportivo pudiera ir a pasar su día. Sonsonate es caluroso. No hay una piscina en Sonsonate pública, hay privada. Sí, no hay un parque, la tiene Ágape, deportivo. No hay parque deportivo. Acuático, no sé cómo. No, sí, un parque acuático. Un parque acuático. Entonces, no municipal, a eso se refiere. Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a pedirle al presidente de CEPA que nos ayude, porque una de las ideas es mover desde la estación del ferrocarril. Y eso lo dije aquí, lastimosamente no nos alcanzó el tiempo, pero mantenemos el sueño de hacerlo, hacer el parque acuático en el polideportivo y salir en la bala desde la estación del ferrocarril hacia el polideportivo. Y la línea férrea ahí está, es decir, es una cuestión fácil de desarrollar. Lastimosamente el tiempo no nos alcanzó y no lo pudimos hacer, pero está dentro de nuestro proyecto, que eso sí hay que construirlo. ¿Cómo visualizas ahora con esta nueva nomenclatura geográfica, administrativa, de 5 municipios a administrar un solo municipio? Es bastante complejo. ¿Sí? Es bastante complejo. Cada municipio, entendería yo, tiene su propia complejidad de problemas, ¿no? Lo que te decía hace un momento, hay municipios que son deficitarios, que no logran ni tan siquiera cubrir su parte de las obligaciones, de su costo operativo, digamos. La complejidad es bastante fuerte, pero nosotros, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo, Ernesto? Estoy reuniendo, porque el grupo, nosotros cuando pusimos la parte administrativa, construimos alianzas con las universidades de Sonsonate, alumnos con el mejor CUN en contaduría pública, en administración de empresas, etcétera, los contratamos para la municipalidad. Hoy, por ejemplo, tenemos ese banco de datos.
hay que inyectar en cada uno de estos municipios la parte administrativa, que es lo que dije con lo que iniciamos el programa, para procurar desarrollar económicamente cada uno de estos municipios. Como te dije, se puede construir a través de alianzas con el sector privado. A mí me mantiene Santo Domingo de Guzmán con una ilusión que podamos desarrollarlo turísticamente y aumentar su potencial a través del desarrollo agrícola, que es el potencial de ellos, y la parte de la construcción de las artesanías, que son algo que ya trasciende más allá del departamento de Sonsonate. Entonces hay que inyectarle conocimiento, capacidad administrativa, y naturalmente hay que inyectar la parte financiera a través de buscar el asocio público. Yo recuerdo que escuché en el proceso de inscripción de tu candidatura, hoy por el Partido Demócrata Cristiano, que tenías problema con el tema de la solvencia municipal, que no te la querían dar, ¿no? Es un caso que debe tomarlo en cuenta el Tribunal Supremo Electoral y recomendar a la Asamblea Legislativa una reforma de ley. ¿Se te dio la sí, al final yo ya estoy legalmente inscrito, ¿no? Porque se logró... ¿Por qué no te la querían dar? Pues el actual alcalde tuvo dos procesos. Uno, primero dijo que me iba a meter preso y que iba a presentar a la Fiscalía General de la República una demanda contra mi persona, cosa que nunca la presentó. Como medio de comunicación quiero ser responsable, vamos a girarle también la invitación al alcalde de Sonsonate actual para que venga también a dar sus puntos de vista, parte del equilibrio y de la pluralidad y democracia que en Megavisión tenemos. Solo hago esa acotación y esa aclaración. Sí, dime. Luego dijo que me iba a inhabilitar. Cuando vio que no había forma, que no había cometido ninguna cuestión ilegal que pudiera ser causal para una cuestión penal, dijo que me iba a inhabilitar y llegó al punto de que nosotros pagamos nuestros impuestos, pedimos que nos dieran la solvencia y por órdenes de él, y eso fueron textualmente palabras del gerente financiero, el licenciado Asensio, que dijo que esa solvencia por instrucciones del alcalde no se me daba. Después me tasaron. Yo, antes de ser alcalde, mis actividades económicas eran diversas y una de ellas era construcción de proyectos de vivienda. Hice 25 casas que se llama Residencia del Progreso, y las calles sí están inscritas todavía a mi nombre, pero son las calles de la residencial, porque no se hizo una desmembración en cabeza de su dueño, sino que se desmembró parcialmente de acuerdo a la venta que se iba desarrollando. Pero no puede tasar sobre la base de tres calles. Bueno, el caso es que al final hubo una orden del Tribunal Supremo Electoral en la que emplazó que en el término de 24 horas se me entregara la solvencia. Caso contrario, esto pasaría a la Fiscalía General de la República, el área de la competencia que corresponde al Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía Electoral. Y esto, Ernesto, tiene una penalización de 15 años. Fue la reforma que el presidente pidió a la Asamblea Legislativa, que si algún funcionario público obstaculizaba la inscripción de una candidatura para una elección de esta naturaleza, hasta 15 años. Entonces, así fue como me entregó la solvencia municipal por orden del Tribunal Supremo Electoral, a quien agradezco públicamente porque me parece que se apegó a un principio de transparencia y de justicia. Ahora, si hablamos un poco de todos estos municipios que ahora integran Sonsonate Centro, sin duda alguna, en términos numéricos, habría que verlos cómo electoralmente te facilitan el nivel de competitividad, tomando como referencia el caudal de votos que tuvo en el caso del partido que gobierna hoy en día, que es Nuevas Ideas, ¿no? Hablemos un poquito de eso cuando regresemos. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:42. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Bueno, en términos numéricos, ¿cómo están las encuestas que podrían
de alguna manera determinar cuáles serían los alcances que puede tener una candidatura para este municipio como es Sonsonate Centro, ¿no? Bueno, la última encuesta que se levantó en el mes de noviembre nos marcan una preferencia, particularmente en Sonsonate tenemos el 24 puntos, casi 24 puntos de diferencia con relación al actual alcalde. Nosotros tenemos el 47.6 y el alcalde tiene 24 puntos. Entonces hay una diferencia bastante marcada en el municipio de Sonsonate. En Sonzacate y San Antonio del Monte se reduce, pero Sonzacate y San Antonio no lo hemos trabajado, por lo menos al momento en que estaba levantándose la encuesta, lo que hace en una suma global un 18% de diferencia a favor de nosotros. El dato de la encuesta se percibe en el área territorial. Nosotros estamos saliendo a trabajar todos los días, conociendo cuáles son las problemáticas de cada uno de los municipios, y hay coincidencia en la problemática. La problemática es calles, agua domiciliar, problemas de energía eléctrica, pero predominantemente el problema dominante es el de las calles. Hemos encontrado calles en el área rural realmente con un deterioro súper avanzado. Entonces eso como que ha también generado un desgaste a las administraciones actuales. La encuesta en términos generales, por ejemplo, cuando nosotros recibimos el Partido Demócrata Cristiano, el PDC, el pescadito, como dice la gente, en Sonsonate. ¿Te sientes cómodo en el PDC? Sí, muy cómodo, porque la dirigencia, por ejemplo, el ingeniero Reinaldo Carballo, el diputado, es un hombre que nos da autonomía, nos escucha, nos recomienda, nos hace orientaciones, nos asesora, y en ese sentido, junto con Nelson de la Cruz, pues nos sentimos que estamos bien atendidos y no hay problemas. Eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, cuando le comentábamos la encuesta, empezamos prácticamente de cero, porque el PDC en Sonsonate no se había trabajado como se ha trabajado ahora, no digo por mi persona, sino por el grupo de gente que don Reinaldo ha llevado al partido. Por ejemplo, en el caso del diputado, Nuevas Ideas tiene el 37%, ubicándose en el primer lugar en preferencia para diputados, y en segundo lugar aparecemos nosotros con el 19%, con el candidato. El caso específico de Sonsonate. Y en términos generales lees los números y ves ¿qué te parece? La última encuesta de la UCA, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo Nuevas Ideas el partido dominante y la preferencia del presidente, naturalmente. Pero hay lecturas específicas como la que me estás mostrando. Sí, por ejemplo, esa es la medición territorial en Sonsonate Centro. Delimitada a Sonsonate. Limitada a Sonsonate Centro. Entonces, por ejemplo, Manuel Engelhardt, que es el candidato a diputado nuestro, tiene el 19% arriba del resto de partidos, o sea, en segundo lugar después de Nuevas Ideas, lo que abre un abanico de posibilidades que podamos entrar a gobernar los municipios de Sonsonate Centro, y que pueda darle una muy buena sustentación al ingeniero Manuel Engelhardt para ganar la diputación. Esto naturalmente que abre el espacio, la esperanza y la posibilidad que la Nueva Democracia Cristiana pueda meter en Sonsonate un diputado y naturalmente gobernar los municipios de Sonsonate Centro. Son bastante fuertes, y yo acompaño a Manuel en las visitas, nos acompañamos territorialmente y se percibe. Fíjate que aquí tengo varios comentarios. Uno de ellos es precisamente sobre ello. ¿Qué respuesta le puede dar y qué trabajo territorial hay frente a esa realidad que muestran las encuestas y cómo revertirlo? Preguntan. Revertirlo es bien difícil. Es decir, quien tendría que revertirlo es Nuevas Ideas o el alcalde Rafael Arévalo. Es bien difícil porque nosotros no estamos parando. Si nosotros nos cruzáramos de brazos y redoblara el esfuerzo el actual alcalde, por ejemplo, para ganarnos,
tendría que ganar el 22% de las abstenciones que marcan en las encuestas, que anda alrededor del 30%, ganar el 22% de eso y que nosotros no ganemos nada, y nos superaría por 189 votos. Esa es la matemática, de la lectura matemática de los números que dan las encuestas. Pero eso es bastante difícil que lo pueda lograr porque nosotros seguimos trabajando, tendríamos que cruzarnos de brazos. Esto quiere decir que vamos en ruta hacia conseguir una victoria que podría el día 3 de marzo ser contundente. A ver, tengo una pregunta acá que formula un televidente y dice: ¿cómo piensa resolver el problema del tráfico que se presenta por toda la parte comercial que hay, toda la carretera? Creo que esa es la calle. Son las calles internas de la ciudad. Sí, pero esa es entiendo que la que entra es la internacional, la panamericana, o estamos hablando que el byte. Bueno, Neto, partamos que es la principal. todo Sonsonate está colapsado. Todas las calles de Sonsonate están colapsadas. ¿Y qué respuesta le das tú como candidato a eso? Hay dos temas que son sustanciales. Uno, hay que habilitar la séptima calle. Definitivamente que esa es la calle de la Circunvalación. Con eso sacaremos el tráfico vehicular del centro, porque es la única arteria que da para ir a de poniente a oriente de la ciudad, es la única arteria. Entonces tiene que sacar de norte a sur a través de la séptima calle. Tú no conoces, pero la gente de Sonsonate sí está orientando. Sí. Hay que generar nuevas vías alternas. Por ejemplo, la calle que baja a donde fue el dormitorio público para acceder a la Mega Plaza, que es un centro donde convergen de todos lados mucho flujo vehicular, hay que habilitarlas. Hay que habilitar la calle del CNR. Lo que ha ocurrido... ¿Y por qué no están habilitadas hoy en día? Porque no ha habido iniciativa de parte del actual gobierno. No, pero ¿cuál es el problema de la calle? ¿Que no está habilitada? ¿Es por algo? Por ejemplo, una posibilidad es que la gente... Los conductores de vehículos no las usan, pero como administrador del municipio, tú tienes que buscarle soluciones y alternativas. Entonces puedes dar orientación a la gente que use las vías alternas. Una alternativa de tránsito. Hay muchas vías alternas que no son utilizadas. Por ejemplo, la calle norte del Mercadito El Ángel no se utiliza. Las calles alternas que están de la estación del ferrocarril no se utilizan. La séptima calle sí justifica que no se utilice porque la calle es de polvo, es de tierra, perdón, no está pavimentada, y hasta este momento pues eso ya debiera de estar terminada, y esa es una calle que yo le llamaba cuando estuve de alcalde, que es la calle de Circunvalación, que nos va a permitir entrar y salir de Sonsonate con suma facilidad. Y se agrava esto porque está en reparación el puente de acceso al municipio de Sonzacate, y eso naturalmente que ha acentuado la problemática, igual que para subir a la parte de la Loma del Muerto hay trabajos del MOP que también se están desarrollando. Preguntan acá qué puedes hacer para rescatar el río, que es el que cruza. Es una buena pregunta. Voy a hacer una pausa porque voy con tiempo. 7:54, regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Preguntan sobre los dos ríos. ¿Son dos ríos entonces? Río Julupe y río Sensunapán. Sensunapán, ¿verdad? Los que cruzan Sonsonate. Es el que cruza Sonsonate en la parte central. Acá el televidente es que no hay una política de atención a esto, y sería una buena, no solo desde el punto de vista, una buena acción no solo desde el punto de vista de salud, sino que también de ornamento. Sí, ¿no? Este es un mal endémico y crónico. Este problema es que las aguas... ¿Tú no lo pudiste resolver en 15 años? Nosotros hicimos un estudio que, por cierto, nos lo hizo ANDA, y la planta de tratamiento había que construirla en la parte baja del río Sensunapán, porque las aguas predominantes o de mayor volumen bajan a la altura de la colonia Sensunapán. Y la planta de tratamiento para que las aguas botarlas al mismo río andaba en el orden de los 16 millones de dólares, es decir, que era bastante oneroso,
y ahí nos quedamos prácticamente. O sea, para descontaminar estos ríos tienes que irte a otro municipio porque vienen de otros. Sí, hoy por ejemplo ya Sonsacate ya está votando en el río Sensunapán. Ahí hay que construir una alianza. Por ejemplo, yo quiero preguntar, he visto que con buen suceso la planta que ha construido Metapán. El alcalde publicó recientemente la inauguración. Hay una fortaleza, ¿no? Sí. Que Cemento Fortaleza, ¿no? Es una planta de tratamiento. Y está también Cemento Regional, que son 2 plantas ahí. Sí. Entonces ahí ha habido ayuda del sector privado. Okay. Entonces, yo creo... es Acajutla, ¿no? ¿Cómo? Es Kilo 5 Acajutla, o pertenece a Sonsonate. El Kilo 5 pertenece a Acajutla. Ah, ok. Entonces hoy, por ejemplo, con la instalación de tanta empresa en Sonsonate y particularmente en el municipio de Sonsacate, creo que existe la posibilidad de que podamos hacer alguna alianza y recibir algún apoyo o la cooperación internacional, pero que tenemos que hacerlo, hay que hacerlo, definitivamente que tenemos que tomarnos de la mano, caminar juntos en ese proyecto. Ok, en honor al tiempo, ¿cuáles son, digamos, los desafíos que enfrenta quien llegue a ocupar nuevamente la CIA de Sonsonate Centro? Bueno, en primer lugar, hacer autofinanciables los municipios, ese es el principio elemental. ¿Y se puede? Claro que se puede. Te contaba que cuando nosotros recibimos con 240 mil dólares. Pero ese es Sonsonate. Sonsonate no es Santo Domingo de Guzmán. Sí, por eso. Pero es que sí, ahí es donde está el reto. Ahí está el reto. Lo que va a tener que hacer es, con esta nueva modalidad, subsidiar al... Si es que quieren darle respuesta. No es conveniente. Y no debe ser. Cada municipio debe ser autofinanciable, tienen las condiciones y los recursos como para desarrollarlo. Lo que ha ocurrido es que no ha habido visión y se ha visto con displicencia. Los municipios se ha llegado a hacer lo que... Están preguntando sobre los impuestos, cómo están ahora y qué pasaría con una nueva administración de esa naturaleza. No hay que aumentar impuestos. No son impuestos, el televidente dice impuestos, pero son tasas, ¿verdad? Las tasas son los servicios que la municipalidad da, pero tanto tasas como impuestos no hay que subirlos. Lo que hay que ampliar es la base tributaria. Volverlos autosostenibles. Y volverlos autosostenibles. Si hay maneras, hay 1000 maneras de poderlo hacer autosostenible. El tiempo se me fue, lastimosamente son las 8 de la mañana en punto. Gracias, te agradezco, Roberto, que nos hayas acompañado, dar tu punto de vista en esta maratónica tarea que tenemos como medio de comunicación, de ir conociendo el pulso de todos los alcances que tiene la actividad política electoral. Vamos a invitar, en honor al equilibrio, a todos los candidatos y por supuesto también al actual alcalde y candidato también a la reelección, que es de Sonsonate Centro, que es en este caso Rafael Arévalo. R.A. Eso será, ¿verdad? Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Te agradezco. El tiempo se me fue y será otra oportunidad que vamos a estar. Roberto, gracias, Ernesto, muy amable. 8:01, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.